Buenas tardes a todas las personas que se conectan con esta nueva charla de Crack Más Cerca de Ti, un espacio que retomamos por primera vez en este año con motivo de la conmemoración de una muy importante fecha para el crack y para la población que atendemos, las personas con discapacidad visual, el Día del Bastón Blanco. Para guiarnos en esta conversación sobre la significancia del bastón blanco, su importancia en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad visual y el porqué de la necesidad de destinar un día al año a celebrarlo, nos acompaña una maravillosa invitada, Carolina Ángel, quien actualmente se desempeña como coordinadora de la sede norte del CRAC, es licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional con un diplomado en baja visión del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC y experiencia de más de 12 años como instructora de orientación y movilidad. Bienvenida a este espacio, Carolina. Bueno, buenas tardes, días, noches, no sé en qué espacio nos van a escuchar o nos van a ver. Gracias, Cata. Para mí es todo un placer siempre acompañarlos por cualquier medio audiovisual que nos estén viendo, escuchando, y más para esta fecha tan importante, no solamente como institución, sino como personas con una discapacidad visual, y más para nosotros los profesionales que trabajamos con este tipo de población. Para todos este día es muy especial y qué bueno que podamos retomar nuevamente estas charlas de Crack Más Cerca de Ti para que todos ustedes conozcan este día tan importante. Gracias, Carito, para nosotros es súper chévere reinaugurar este espacio contigo. Y para ir entrando en la materia de nuestra charla, quería preguntarte, ¿qué es el bastón blanco? ¿Y cuál es su función como apoyo a la movilidad independiente de las personas ciegas? Bueno, yo quiero que pues las personas que nos están viendo, yo esperaría, pero me puedo equivocar, que alguna vez hayamos visto una persona usando este elemento en la calle. Entonces, si tal vez alguna persona no ha visto una persona ciega o de baja visión desplazarse por la ciudad, pues queremos contarle que el bastón blanco es una vara de color blanco que es plegable, que es liviana, que lo que nos permite hacer es explorar lo que está pasando antes de que yo llegue al obstáculo. Es decir, es lo que le permite a una persona con discapacidad visual no golpearse, no estrellarse, saber hacia dónde dirigirse. Yo creo que ahorita vamos a hablar más de todo lo que simboliza esto para las personas con discapacidad visual, pero realmente se diseñó precisamente para que yo tenga una anticipación perceptiva, es decir, que yo pueda saber qué está pasando antes de que yo dé el paso como persona con discapacidad visual. Tiene un diseño específico, tiene unas características específicas de acuerdo a cada persona, pero si ustedes ven a una persona ciega en la calle, generalmente es una vara de color blanco que tiene diferentes cañas o particiones, y ese color blanco pues es característico precisamente, y por eso lo celebramos, porque de acuerdo a la historia que vamos a ver más adelante, pues se creó para poder ser más visible ante los que tal vez no tenemos ninguna discapacidad, y pues claramente para qué funciona, porque lo necesita una persona con discapacidad visual, porque nosotros que somos videntes pues tenemos una amplitud de visibilidad antes de llegar a un lugar, antes de caminar, antes de siempre que llegamos a un espacio, pues ya podemos tener un panorama de lo que está pasando antes de entrar a y se diseña esta herramienta precisamente para que una persona que no tiene la visión o que tiene baja visión pues pueda también percibir su entorno antes de entrar en contacto con él. Y esa es su función, poderle dar información a la persona con discapacidad visual antes de que se sumerja en un entorno en el que esté. Ok, gracias, Carito. Para los que no conocemos el funcionamiento del bastón, ¿tú nos puedes explicar cómo funciona, cómo realmente el bastón transmite esa información a la persona con discapacidad visual y cuáles son las características de diseño que facilitan a las personas ciegas realizar el rastreo del suelo para detectar oportunamente obstáculos y con su apoyo poderse desplazar de manera segura? Bueno,
Yo quisiera que, digamos, las personas que nos están viendo y nos están escuchando pudieran ponerse un momento en el lugar o en el papel de una persona que pierde la visión, sea total o parcial, de cómo es enfrentarse a un entorno y más a una ciudad como, por ejemplo, Bogotá, y que se pusiera en el papel de, bueno, y si yo salgo de mi casa y no veo qué hago. Precisamente fue diseñado por eso, porque como no sé qué está pasando antes de, no sé qué está adelante, no sé qué está a la derecha, a la izquierda, se diseña una herramienta que tiene una medida específica porque tiene unas características específicas. O sea, no todo bastón le sirve a todas las personas. No es que yo diga, no, yo no veo, entonces me voy a comprar un bastón blanco. No, tiene unas características específicas. ¿Cualquier palo, cualquier riel, funcionaría? Lo ideal es que la persona tenga un bastón de acuerdo a su estatura. Porque no es lo mismo una persona que mide 2 metros a una que mide 1 metro. O sea, tenemos la capacidad para anticiparnos o de tener como ese freno inhibitorio ante un obstáculo es diferente. Entonces, si yo mido 2 metros, no puedo usar un bastón que mide 1 metro porque realmente no me va a alcanzar a anticipar para yo tener la capacidad de reacción de lo que está pasando adelante, sea un obstáculo, sea un hueco, sea una persona, lo que sea que esté pasando adelante. Entonces sí se necesita que sea de acuerdo a una medida específica, de acuerdo a la estatura de la persona, también de acuerdo al entorno. Nosotros tenemos terrenos muy inestables, donde un bastón como el que conocemos nosotros, que es de aluminio o que es de fibra de carbono o que son de materiales como más sensibles, no funcionan en situaciones de ruralidad, por ejemplo. Entonces ya tenemos que hacer adaptaciones para poder explorar en el entorno en el que estamos. No se puede usar este tipo de bastón porque si el terreno es demasiado agreste, o sea, realmente no funciona, porque si hay muchas personas de pronto han visto el bastón, tiene en la parte inferior una bolita que es una rodachina, pues esta no va a rodar en estos lugares. Entonces se necesita en esos espacios hacer adaptaciones, como lo decía un maestro de la movilidad, cada bastón es para cada persona, cada característica es especial para cada persona. A veces nosotros, las instructoras de movilidad o los profesionales en movilidad, les decimos necesita este bastón y se mueve de derecha a izquierda en un arco de exploración de un hombro al otro hombro, porque es por donde usted va a andar. Y sí, a veces eso es funcional, pero también a veces no funciona, porque es que el lugar en donde yo me desplazo no me permite ni siquiera hacer el arco de exploración, ni el ritmo intercambiado que las que me están viendo y conocen de la técnica ya específica no me funciona, sino realmente, como decía este experto en movilidad, de acuerdo a cada persona evaluamos el bastón. Y por eso es tan importante que si es una persona con discapacidad visual que nos está escuchando, o es un familiar de alguna persona con discapacidad visual que no ha tenido la posibilidad de rehabilitarse, pues pueda consultar expertos en orientación y movilidad para conocer qué tipo de bastón necesita, qué características son, de acuerdo al terreno que se puede hacer. Pero lo ideal del bastón, o la función más importante, es poderme yo desplazar de manera autónoma e independiente en el espacio en donde esté. Entonces sí es importante el uso de esta herramienta por eso, porque les permite a las personas con discapacidad visual ser independientes y autónomas en su movilidad. Dos preguntas, Caro. ¿El bastón lleva por dentro una cuerdita? Sí, un caucho elástico. ¿Tiene alguna función ese caucho dentro del proceso de rastreo? ¿Sirve para algo, transmite algo, o solo es para doblar el bastón? Bueno, el bastón tiene unas partes, pues no lo trajimos en este momento, pero tiene lo que es el caucho, el mango, las cañas y la puntera. En otros países le llaman la contera, nosotros le llamamos puntera o rodachina, dependiendo si rueda o no. El caucho es lo que le permite al bastón estar de forma rígida, porque al doblarlo, como es plegable, pues él se queda guardadito para que la persona pues lo pueda transportar y no ocupe mayor espacio. Pero al momento de armarse es la que le da la forma al bastón, es la que arma el bastón. No tiene ningún uso como tal, sino solamente ese. Y hay mucha gente que usa ese caucho que sobra del mango
en su muñeca. Nosotras como instructoras de movilidad o los instructores en general no lo recomendamos para evitar lesiones a nivel de su muñeca. Pero hay otras personas que lo usan porque si se les cae, pues se les puede perder el bastón y es entendible. Yo siempre he pensado que hay muchas técnicas y en la experiencia uno se da cuenta que hay personas que hacen adaptación de esas técnicas y les funciona y se desplazan bien. Lo importante es que siempre haya seguridad en cómo yo me muevo y si tengo la capacidad de analizar la información que me da el bastón antes de que yo caiga en el hueco, por ejemplo, en el obstáculo. La otra pregunta era, bueno, si yo soy persona con discapacidad, no he estado en la rehabilitación, tengo mi palo, salgo, me movilizo, pero eso sí funciona realmente. Hay algunas otras, aparte de que acá en la rehabilitación aprenden técnicas especiales para el manejo del bastón, hay otras áreas o algo más que ayude a facilitar y hacer que esa movilidad sea más independiente y que haya también que entrenar. En la parte de la orientación y la movilidad juegan el papel, o sea, se encierran muchas cosas, no es solamente hacer uso de un bastón. Claramente estamos haciéndole celebración al bastón blanco, que es una herramienta fabulosa que se crearon hace muchos años, pero es más que eso es todo un proceso, es un proceso de saber en dónde estoy, hacia dónde voy a ir, de planear esos desplazamientos, de también trabajar la parte sensorial, porque es todo un proceso, es toda la información que me da el medio para yo poder llegar a ese objetivo final. Claro, el bastón me va a ayudar mucho en el recorrido, pero si yo no hago esa interpretación de la información que me da todo el medio y los sentidos que yo tengo, o sea, que estoy escuchando, aparte de la parte táctil que es lo del rastreo del bastón, listo, el bastón va rastreando el piso, pero yo tengo que empezar a entender qué es lo que está pasando, si el piso es qué, no, es pasto, esto es concreto, no, es que el piso está mojado, porque en lluvia es totalmente diferente el sonido del bastón, es un charco, pero si yo puedo andar por la ciudad con un palo para un lado y para el otro, sí. Pero si yo realmente no soy capaz de analizar la información que me da el bastón, no me va a servir. Necesito tener la capacidad de analizar la información, de interiorizarla y de usarla para futuros recorridos. Entonces, yo ya sé que cuando está lloviendo hay charcos, listo, entonces ya me estrellé con un charco un día, ya no me puede pasar en las siguientes oportunidades que yo tenga de salir a la calle. Eso va quedando guardado en toda mi memoria motora, auditiva, olfativa, porque ahí empieza a activarse toda la parte sensorial que es tan importante desarrollar y que es algo que se desarrolla también en la rehabilitación, que se potencian los sentidos, el uso de los sentidos. Claro, ya no tengo la parte visual o ya no veo igual, pero ¿y qué pasa con los demás sentidos que sí me ayudan en un desplazamiento? Y no solo en un desplazamiento, en la vida cotidiana necesitamos hacer uso de los sentidos, que es otra de las cosas que nosotros trabajamos acá en el centro de rehabilitación. El hacer un buen uso de los sentidos y de la información que estos me dan. Ok, Carito. Volvamos al tema del bastón en cuanto a su significado. ¿Qué características has visto tú que los usuarios le atribuyen al bastón blanco y por qué pues para ellos es importante o no? Hay muchas personas cuando uno investiga sobre el bastón blanco y el día del bastón blanco, hay muchas personas que lo llaman una herramienta, un instrumento, un símbolo. Sí, claramente el bastón tiene unas características de herramienta, de ayuda técnica, de elemento, de objeto, lo que sea. Pero cuando tú le preguntas a una persona con discapacidad visual, para ellos, ¿qué significa el bastón? No acabaríamos el programa hoy. Porque para todos se abre como una ventana de posibilidades que antes no tenía. Y ahí es cuando yo invito a que se hagan el imaginario los que nos están escuchando y viendo. Es, bueno, ¿qué diferencia entre cuando yo me voy acompañado con alguien a cuando ya me voy solo? Es como cuando te dan permiso de salir por primera vez de la casa solo, de tomar transporte solo. Es lo mismo, o sea. Una vez un usuario me decía, es que el bastón es como
como las alas de un ave. Él me decía, es como las aves, las águilas tienen alas y pueden volar. El bastón es lo mismo. Es cuando te dan las alas y tú ya puedes volar. Qué bonito. Y venimos a la rehabilitación y los vemos. No, yo no quiero usar el bastón porque toda la gente me va a ver. Y antes yo no lo usaba. Y claro, es entendible para todos. Es un choque emocional el hecho de que tenga que usar una herramienta ahora para poderme desplazar. Pero cuando ya uno los ve andando solos, ir y venir, y ellos mismos se dan cuenta de que sí, realmente lo necesito para poder salir adelante, o sea, lo necesito. O sea, que podemos decir que es como una herramienta de empoderamiento, sí, de libertad. Además es un símbolo que me hace ver, que me vean. Algo que yo siempre he pensado es que nosotros estamos en el auge de la inclusión, ¿no? Eso es un término hoy en día que para todo es inclusión, en todo, en todas las áreas que estemos se habla de inclusión. El bastón es parte fundamental de la inclusión de una persona con discapacidad visual. O sea, somos personas con discapacidad visual, pero no nos quitaron el término de personas. Es decir, que yo puedo acceder a todo, solamente que voy a hacer uso del bastón blanco para poder llegar a mi trabajo, al estudio, no sé, al grupo de recreación, a lo que sea que cada persona esté inmersa. Es un sinónimo de inclusión, es un sinónimo también de habilidades y capacidades. Porque realmente no es fácil salir a la calle sin poder ver con todos los estímulos que tiene una ciudad y poder llegar a esa meta final, ¿no? Con todo lo que pasa en los medios de transporte, en los huecos, que los vendedores ambulantes, que el carro mal parqueado, los volardos, que el hueco, eso, o sea, realmente no es el indigente en la acera, o sea, son tantas cosas, obstáculos que tiene que pasar una persona, pero llegar al objetivo final es gratificante. Entonces ahí se ve toda la capacidad que tiene una persona para reiniciarse, continuar e ir más allá. Entonces hay personas que acá llegan y antes no habían hecho muchas cosas. Incluso ni siquiera han podido terminar sus estudios y después uno los ve que ya son profesionales, que ya trabajan en entidades de nombre. Entonces uno dice, bueno, ¿qué habilidades y qué capacidades tiene una persona cuando decide realmente tomar todas las herramientas para salir adelante? ¿Qué otra cosa simboliza el bastón? Independencia, seguridad, protección. Yo creo que si hiciéramos una lista de sinónimos saldrían muchísimas, claro, porque es de esas cosas que uno al principio odia y después ama. El bastón es así, al principio yo lo odio, tengo una rabia contra él y después yo lo amo y digo, sí, no. Hay gente que dice, yo no puedo salir sin mi bastón, es que él es mi amigo, él es mi compañero. Hay gente que le pone hasta nombre al bastón. Hay gente que le cambia el color y lo personaliza porque ya eso es parte de uno. Como sus zapatos, yo no salgo sin zapatos porque no puedo salir sin el bastón tampoco. Entonces yo creo que esa es la importancia del bastón y cada persona le da un símbolo diferente, pero para nosotros como institución, yo creo que es un símbolo de inclusión. Cada vez que veamos a una persona usando el bastón, pongámonos en la posición de que tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que hacer un proceso de adaptación en todas las áreas, emocional, física, mental, para poder llegar a usarlo de manera independiente, sí, claro. Total. Bueno, Carito, hablando de esto, cuéntanos más o menos cómo fue ese proceso para que el bastón llegara a pasar de ser no solamente ese instrumento de apoyo al desplazamiento, sino en convertirse en distintivo de reconocimiento para las personas ciegas a nivel mundial. Yo creo que esta es una herramienta muy antigua, muy antigua. Empezó de los años 20. Lleva un recorrido muy largo y la evolución que ha tenido no solamente ha sido en diseño, sino en lo que atribuye esa herramienta. Entonces, al principio solo se usó para proteger. Ese fue el diseño original.
los que lo crearon y que no lo patentaron, que fue en los años 20, lo crearon precisamente por una necesidad de protección. Entonces, uno que fue una persona, que fue José Mario Fayótico, él vio a una persona cruzando la calle y dijo, no, o sea, no puede ¿cómo va a pasar la calle? Lo vio mucho tiempo pausado, como nos pasa también a nosotros a veces cuando los vemos en la calle, solo que ya con el bastón y no los ayudamos. Él lo que dijo fue, bueno, ¿y cómo los puedo ayudar? Entonces se creó una vara y denominó de color blanco precisamente por eso, para que hiciera contraste con el asfalto. Okay. Entonces ahí empezó como el bastón blanco. Y adicional a eso, en otro lado totalmente diferente del mundo, que fue la parte de Inglaterra, una persona ciega también, artista, quiso pintar su bastón blanco porque el bastón de tono oscuro no se veía tampoco. Pero ya fue una necesidad personal. José Mario Fayótico era argentino y su necesidad era poder ayudar a otros a que fueran más visibles. Okay. Y que no tuvieran un accidente. Entonces se crea como una herramienta para proteger a la persona de accidentes. Y mira hasta dónde vamos, de que ya es una herramienta que es incluyente. O sea, ya yo uso un bastón, pero yo tengo las mismas oportunidades que los demás, tengo los mismos derechos que todos los demás, puedo acceder a todo igual que los demás, así yo uso un bastón. Entonces, en un principio, como tú le decías, se ha creado como todo un empoderamiento de que, claro, él me va a proteger, pero también no me hace menos que los demás. Entonces yo puedo competir igual que todos, aunque use un bastón, aunque use una silla de ruedas, aunque tenga características diferentes, tengo las mismas oportunidades. Entonces, todo ese recorrido que en un inicio se crea precisamente para poder garantizarle como el desplazamiento a las personas autónomas e independientes, se va transformando hasta llegar a, por ejemplo, en Colombia, hasta llegar a proyectos de ley. Entonces, Colombia es uno de los que tiene un proyecto de ley precisamente, que es el proyecto 201 del 2020, en donde se trata de que todos puedan acceder a su bastón blanco. Todas las personas con discapacidad visual puedan acceder al bastón blanco. Eso es un avance enorme porque antes no era ni siquiera reconocido el bastón blanco. O sea, el hecho de que ya haya parte de un proyecto de ley que ya ha sido aprobado, que ya tiene vigencia, pues nos da avances. Claramente que se cumpla es diferente. La implementación todavía demora un poquito. Pero por lo menos ya hay sancionados proyectos de ley. O sea, pasamos de solamente una herramienta que le sirve a uno a que ya se convierte en una ley que garantiza los derechos de todos, o sea, de todos los que tienen una discapacidad visual. Entonces, sí ha evolucionado, es una herramienta muy antigua que sigue vigente y que seguirá vigente por más avances tecnológicos que haya. Te iba a preguntar, ahora salen las gafas inteligentes, que la aplicación que te vibra en el celular, ¿pueden reemplazar al bastón o no? Y van a seguir. Con toda la inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día, pueden avanzar muchas cosas, pero hasta el momento nada ha quitado la importancia y la significancia del bastón blanco. ¿Por qué? Porque las otras herramientas son complemento del bastón. No ha llegado ninguna que diga, no, ya eso queda abolido, ya eso es de los años 20, eso ya no hace parte de... No, hasta que no haya una herramienta que dé la información que da el bastón, no va a pasar de moda, va a seguir vigente. Que claramente tenemos avances, que las bandas que me dan información a nivel de vibraciones y que me mandan la información al smartphone o al celular y que me dice que hay un obstáculo cerca. Sí, claramente tenemos muchas herramientas hoy en día y yo creo que habrán muchas que no conozcamos nosotros, que estarán haciendo en todo el mundo. Pero nada sustituye al bastón. Nada todavía. Una herramienta tan simple, no ha sido reemplazada por nada tecnológico. Esperamos que sí, en algún momento hayan avances
pues podamos conocerlos y ser pioneros en poder usarlos. Ojalá que sí, pero por el momento el bastón es además que nos da la visibilidad, claro, ¿no? Nos da ese reconocimiento. Claro, ese es como el sello. Tú ves a una persona con discapacidad visual y lo primero que dices es el bastón. Sí. ¿Dónde está el bastón? O el perro guía en dado caso, pero siempre pensamos en el bastón. Entonces, pues vemos esta importancia del bastón blanco. Cuéntanos entonces, este 15 de octubre conmemoramos el Día del Bastón Blanco. ¿Cómo llegó, cómo se estableció esta celebración? ¿A quién se le ocurrió? ¿A partir de qué años venimos conmemorándola? Y a saber si en Colombia, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estamos conmemorando esta importancia del bastón blanco? Siempre que hablan de la palabra conmemoración, ¿no? Se ve ahí hasta la bandera y el juramento, o sea, uno ve algo así súper importante, y por eso es que lo estamos resaltando el día de hoy. Realmente el Día del Bastón Blanco y que es el Día Mundial, porque no es el día ahí del Bastón Blanco, no, es el Día Mundial del Bastón Blanco, es porque queremos que todo el mundo conozca la importancia de esta herramienta tan sencilla, pero que es tan importante para una persona con discapacidad visual, sea ciega total o sea de baja visión, que eso también ahorita lo vamos a hablar un poquito de los diferentes como colores que hay. Y se establece el Día Mundial, yo les voy a leer porque es que no me sé bien las fechas, en 1980, o sea, ya lleva 40 años. Sí, ya muchos años, ya lleva muchos años, por la Unión Mundial de Ciegos. Varias organizaciones decidieron decretar el Día Mundial del Bastón Blanco con el objetivo de volverlo un sinónimo de independencia en las personas con discapacidad visual. Okay. Por eso se establece ese Día Mundial, por todas las organizaciones de ese momento. Y mira hasta dónde vamos. O sea, y quisiéramos que fuera más reconocido, ¿no? Que saliera así como todos los días mundiales que nosotros conocemos hoy en día, que fuera la noticia del día, que se hicieran eventos, que toda la gente supiera, pero es que la gente todavía no sabe qué es un bastón blanco. No. Toda la gente tiene hasta un estigma de las personas que usan el bastón, porque se cree que el que usa el bastón blanco es una persona que es ciega totalmente. Entonces cuando vemos al usuario o a la persona con discapacidad visual también mirando su celular, dicen, no, pero ¿qué está haciendo? Está usando el bastón y ve su celular, eso es mentira. No. Eso me lleva a la otra pregunta, la siguiente, Carito. Sabemos que hay distintos colores de bastón que nos hablan de distintos niveles de discapacidad visual, y quisiera también que me hicieras un énfasis en el tema de baja visión, porque sí, como lo decías ahorita, muchas personas que hemos entrevistado acá en la emisora nos cuentan que a veces cuando, por ejemplo, van en el transporte público, ellos van con su bastón, les ayudan como la persona ciega, y de pronto los ven mirando el celular o que se voltean a mirar algo, y entonces los quieren hacer parar de la silla azul porque se está haciendo el ciego, o porque es que seguramente está haciéndose para pedir limosna y todo esto. Entonces, sí, hagamos un énfasis un poco para que las personas que nos están viendo, los que nos estén escuchando, entiendan que dentro de la discapacidad visual hay distintos niveles y cómo se puede distinguir cada nivel. Actualmente se están manejando 3 colores de bastones. El bastón del que estamos haciendo conmemoración hoy es el bastón blanco, el que usan las personas ciegas, que es blanco, y la última puntera es roja. Okay. Que ese rojo significa como atención, o sea, pónganme cuidado que yo voy caminando. Es lo primero que se asoma cuando llega a una esquina, entonces para alertarnos a los demás realmente. También está el bastón que usan las personas sordociegas, que ese sí es intermitente, es decir, es rojo, blanco, rojo. O sea, siempre tiene los 2 colores, franjas. Está mezcladito, rojo, blanco, rojo, blanco. Y está el bastón verde. Bueno, no dirá bien porque sí es necesario saber la configuración. Esas son configuraciones. No es lo mismo una persona sordociega que una persona solamente ciega y una persona de baja visión. Ahí es donde tú decías las características también de la población.
Y el bastón verde, que se está empezando a implementar, ese fue desde en Argentina, son los precursores del bastón verde para las personas con baja visión. En Colombia vamos a encontrar generalmente el bastón blanco. Es muy raro que veamos bastones verdes, porque es algo que se ha venido implementando poco a poco. Creo que es como desde el 2000 algo, en Argentina por Perla Mayo, la fundación de ella, empezaron a trabajar este color específico precisamente por lo que tú dices. Entonces vemos a las personas en la calle viendo un letrero de un local comercial, pero tiene su bastón. Pero es que realmente si nosotros hacemos como un análisis de cuántas personas tienen discapacidad visual, yo creería que más o menos el 80%, 85% son de baja visión. Y sí requieren el uso de un bastón, porque es que la baja visión es algo que afecta los desplazamientos. Depende de las patologías, que yo creo que en otros programas les han hablado de todas las patologías y cómo estas afectan la movilidad. Hay unas que son de pérdida de campo visual periférico, es decir, yo ya no puedo ver lo que está más afuera de mi campo visual, sino que veo solamente lineal. Entonces, o visión de túnel. Claramente, si yo tengo un poste al lado derecho y yo tengo visión de túnel, no lo voy a ver. ¿Qué lo va a ver? Pues el bastón. Entonces, sí es muy importante que las personas sepan que el que usa un bastón no es totalmente ciego. Son muy pocas las personas hoy en día, incluso que nos llegan a la institución, que son totalmente ciegas. El gran índice es de baja visión. De acuerdo. ¿Que requieren un bastón? Claro que requieren un bastón. Y claro que el mensaje es también a respetarlos, ¿no? A reconocerlos, a saber que a pesar de que tenga bastón y esté utilizando el celular o esté mirando un letrero, o es una persona que tiene una discapacidad y que no tenemos por qué quitarle importancia a esa discapacidad, ¿no? Sí, los etiquetamos, no, es que se está haciendo el que no. Claramente somos muy dados a juzgar al otro, nuestra sociedad es muy dada a juzgar y a desconfiar del otro, pero realmente nuestro papel como personas videntes que estamos en la sociedad viéndolos es más de ofrecer ayuda que de señalarlo, de realmente preguntarle, ¿requiere algún apoyo? A decirle, no, no necesita nada, antes venga y quítese o levante o guarde eso. O sea, hay muchas cosas que están todavía en nuestra imaginario. En nuestro imaginario, no solamente con las personas con discapacidad visual, sino con todas las discapacidades. Entonces sí, el llamado hoy también es a eso, que este día sirva para que nosotros seamos más incluyentes y más observadores de lo que está pasando con el otro. Sí, porque muchas personas además también, a mí me pasó, y muchas personas que han venido acá a la institución nos dicen, yo nunca había visto un ciego, a pesar de que están por toda la ciudad, pero no lo sabía, no ven el bastón, no ven la persona ciega, pasan invisibles. Nosotros ya de tanto estar aquí en la institución y estar con la población, ya solo por el sonido en la calle ya sabe uno que viene un ciego en alguna parte. Pero es importante eso, abramos los ojos y estemos más pendientes de nuestro entorno y démonos cuenta que hay personas más allá de nosotros a las que podemos de pronto darle su espacio, ayudarlas y respetarlas sobre todo. Sí. Carito, en la celebración del bastón blanco estamos incluyendo también esta celebración o este reconocimiento a los otros tipos de bastones. Pues básicamente es el Día del Bastón Blanco, porque el Día del Bastón Verde también está establecido, que es el 26 de septiembre. Sí existe, en Argentina se conmemora el Día del Bastón Verde, que es el 26 de septiembre. Nosotros no es que lo tengamos tan instaurado como el Día del Bastón Blanco, que sí, como es mundial, y más como somos la institución número 1 de rehabilitación de personas ciegas y de baja visión, pues para nosotros es de mucho significado poderlo conmemorar. ¿Que hacemos uso del bastón verde? Claro que hacemos uso del bastón verde. Las personas de baja visión cada vez lo están tomando más o lo están interiorizando más, pero el que se comercializa en mayor medida es el bastón blanco.
Okay. Y por eso es que es el que más celebramos, el que más le hacemos como todo este tipo de actividades y de relevancia. Vale, Carito. Antes de continuar con la segunda parte de la charla, vamos a compartir con las personas que nos están viendo algunos datos estadísticos relacionados con la discapacidad visual. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo con alguna discapacidad visual, de moderada a grave y ceguera. A nivel mundial, las principales causas de la visión deficiente son las cataratas y deficiencias en la refracción no corregidas. El bastón blanco es el instrumento de orientación y movilidad más usado en el mundo. Se estima que el 80% de las personas con discapacidad visual que viven en países en vías de desarrollo no tienen acceso al uso del bastón. Por eso es tan importante la ley que estaba hablando Carolina, donde en Colombia ya se reconoce el bastón como un implemento que se puede solicitar a través de el programa las de entidades promotoras de salud. Las entidades promotoras de salud. Eso está en proceso, ¿no? Como Sí, todo en nuestro país, pero esperamos que en algún momento, porque como toda ley tiene sus restricciones, ¿no? No aplica para todos, sino para un rasgo específico de población, pero sí los invitamos a leer ese proyecto de ley. ¿Nos puedes recordar el número del proyecto, Carito? Sí, el proyecto de ley es permítanme, 201 de 2020. Ok, gracias. De acuerdo con la medición del DANE, partiendo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2020, la población con discapacidad visual, con discapacidad en Colombia asciende a 2,65 millones, siendo la discapacidad visual la más relevante, con un 56,6% de las personas encuestadas que refieren dificultad para ver de lejos, de cerca o alrededor. Volviendo a nuestra charla, ¿cuáles serían las acciones a tomar cuando nos encontramos en la vía con una persona que se desplaza con apoyo del bastón blanco, verde o rojo con blanco? Pues yo les voy a hablar de la población ciega y de baja visión, porque ya la población ciega tiene pues un manejo totalmente diferente y nosotros pues somos expertos en ciegos y baja visión. Vale. Yo creo que pues voy a partir hablando de lo que no debemos hacer. Ok. Porque es lo que más hacemos. Y es hacer de cuenta que la persona no existe. Eso es lo que más hacemos. Entonces llega una persona con discapacidad visual al paradero y todo el mundo se da cuenta que no existe. Entonces, que necesito la ruta tal. Todos mudos. Todos son mudos, sordos y también ciegos en ese momento, yo creo. No lo ven, no lo escuchan, no lo sienten nada. Entonces, lo que decía Cata hace un momento, o sea, seamos más observadores de lo que está pasando. Y si alguien nos pregunta, yo sé que estamos en una ciudad que es difícil, que nos cuesta prestarle ayuda al otro por toda la inseguridad que estamos presentando, pero no podemos desconfiar de todo el mundo. Y si alguien nos habla, pues no hagamos de cuenta que no pasó nada, ¿no? Respondamos. Listo, yo no me puedo quedar las 2 horas esperando a que pase la ruta. Yo le digo, bueno, no ha pasado, yo voy a estar tanto tiempo y mientras yo voy a prestarte la atención o la ayuda. Si no, pues encarguémosle a otra persona que se quede en el paradero mientras yo me voy. Igual pasan en los medios de transporte masivos como Transmilenio, o sea, esas cosas. Debemos hablarle todo el tiempo a la persona porque damos por hecho que como ya le dijimos una vez, ya sabe que estoy ahí todo el tiempo, ¿no? Hay personas que les responden y después desaparecen. Por arte de magia ya no están. Y la otra persona, háblele al otro, está hablando, tras de ciego está hablando solo, o sea, está loco. No, es que yo debo decirle, no, qué pena, ya me debo retirar. Te toca buscar otra ayuda, pero siempre hablémosle. Y eso le pasa también a las familias de las personas con discapacidad visual. Están con su familiar y le comentan algo y se van a preguntar algo a un local y el otro está hablando solo, se queda ahí sin ninguna información o retroalimentación. Entonces no hagamos eso. A nadie le gusta que lo dejen hablando solo, pues a ellos menos porque no nos ven, ¿no? Exacto. Entonces, otra cosa que yo he visto mucho en la calle es cuando vemos venir a una persona
con el bastón y es como si estuvieran jugando a los congelados, o sea, quedan estáticos, inmóviles y la persona no sabe si es un bulto o es una caneca, si es una persona, no habla. Y la persona ciega o con baja visión le da con el bastón y lo dejan pasar. No. Córrete un poquito a la derecha, a la izquierda, bueno, como le podemos orientar, que siempre es con la derecha e izquierda, no para allá ni para acá, que se pueda correr un poquito porque yo voy pasando, o yo le digo, no, tranquilo, sí, pero por lo menos retroalimentemos, es que somos muy dados a quedarnos en silencio. Entonces esas cosas debemos mejorarlas, debemos mejorar el hecho de pedir, de preguntarles, necesita ayuda. No, hay gente que es muy independiente, no necesita apoyo y le van a decir a uno, no, tranquila, muchas gracias, yo puedo solo. Y lo pueden hacer solo, pero hay otros que no lo pueden hacer solo y están esperando a alguien que les pregunte para dónde va, qué necesita, va a cruzar la calle. Entonces hagámoslo. ¿Cómo yo le puedo ofrecer mi ayuda? Si va a cruzar una calle, que también lo vemos mucho, y es que yo lo arrastro sí. Pasando en la calle, entonces lo cojo de la mano, hay gente que los coge de la mano como niños chiquitos, otros del brazo y los arrastran, ¿no? Yo le digo, bueno, su merced necesita pasar al otro lado, listo, tómese de mi hombro y yo lo ayudo a cruzar. Okay. Que es otro error, ¿no? Lo pasamos primero a la persona con discapacidad visual y nosotros vamos atrás, ¿no? Un guía, la correcta ubicación del guía vidente es que vaya delante de la persona con discapacidad visual, y todos daremos conocer eso. ¿Cómo quiere una persona con discapacidad visual? Tómese del brazo. No señalarle como... Ay, sí, es muy chistoso porque como somos muy visuales. Entonces, sí, es allá en la esquina. Allá no tiene ningún concepto espacial. Y tras del hecho le señalamos con el dedo, allá en la esquina, no, camine 10 pasos, 15 pasos, o todavía le falta media cuadra, o sea, hay muchas cosas que debemos empezar a trabajar nosotros a nivel sensorial. Entonces, ya casi llega a la esquina, le faltan como unos 10 pasos, ahí siente el sonido de los carros. O el paso del viento, porque cuando uno llega a una esquina, o escucha los carros, o siente el vacío y el correr del viento. Lo que pasa es que no somos perceptivos. No. Entonces todas esas cosas yo lo debo empezar a interiorizar. Claro, yo admiro a las personas que ven a otra persona ciega en la calle, porque también lo he visto y los aplaudo hoy. Y es que, por ejemplo, va a pasar una persona con discapacidad visual en la calle y se bajan del carro y lo cruzan y se vuelven a montar y siguen su camino. Claramente eso es de aplaudir porque no todo el mundo lo hace. No. O gente que se va hasta el destino final de la persona y la deja ahí y se regresa, así vaya hacia otro lugar. Eso también es de admirar. Pero son más los indiferentes que los que están dispuestos a brindar su apoyo. Sí, de acuerdo. Entonces, Carito, danos 5 pautas para que la interacción con la persona con discapacidad visual sea lo más respetuosa y eficiente cuando la encontremos en la calle o en cualquier otro espacio. Yo creo que hay muchas más de 5, pero bueno, resumámoslo. Siempre que yo me vaya a acercar a una persona, pues es importante decirle también, porque a veces llegamos como tocamos muy rápido y como que algo que me parece muy chistoso es, ay, adivina quién soy yo. No estamos jugando a la adivina quién, ¿no? O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy Carolina, soy Catalina, mira, yo me conocí contigo. Sí, o sea, esas cosas son importantes. Claro. Y a veces somos más de los que ignoramos que los que nos presentamos. Bueno, no necesito presentarme con mi nombre. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? No, listo. Sí, necesitas, listo. Yo te puedo acompañar tanto tiempo ya. Ok. Cosas simples como cuando llegan a un espacio y yo no lo puedo acompañar. No, váyase derecho. Y derecho, o sea, no, 5 pasos hacia tu derecha, después gira a la izquierda.
claramente debemos nosotros también tener muy buena coordinación y lateralidad, porque si yo soy de las personas que digo, sí, váyase a la derecha y resulta que no es a la derecha, sino a la izquierda. Que los mando para el lado contrario. Entonces lo mando para el hueco y lo que quería era evitar que se fueran para el hueco. Entonces eso también hay que trabajarlo mucho en ver a la otra persona en espejo, cómo le indico al otro. No es mi derecha, es la derecha de él, no es mi izquierda, es la izquierda de él, para adelante, para atrás. Son conceptos sencillos, no se necesita ser un especialista en orientación y movilidad para brindar ayuda. Importante que los dejemos usar el bastón. Eso es muy importante porque yo entiendo que a veces nos da pena que el bastón a veces se convierte como una herramienta de pobrecito, ahora no ve, le toca usar esa vara, ese palito, no. Y nos pasa también como familiares, entonces la invitación hoy es a dejémoslos usar el bastón, porque no es lo mismo caminar con guía vidente a caminar con el bastón. ¿Por qué? Pues porque el guía me está diciendo todo si habla, porque hay guías que no hablan y no mutan palabra. Entonces, el bastón sí me da la información que un guía no me da. Que ahí es otra invitación. Hay dos tipos de guías, ¿no? El que da exceso de información y el que no da nada de información. Entonces también el exceso de información es extenuante. Entonces, no, y aquí hay un parque y después, no, y el balde, y también está la bandera, o sea, no lo dejan procesar una información cuando ya le están dando otra. ¿Y a qué huele? ¿Cierto que huele a pan? No, o sea... un poco agobiante. O sea, me pregunta o analizo o respondo. O sea, hay dos tipos de guía, el que es muy descriptivo y el que no dice absolutamente nada. Que incluso ha pasado, es que las cosas que uno tiene que ver en estos procesos, incluso ha pasado que van con el guía vidente y lo estrellan contra el poste, lo dejan caer en el hueco, entonces el guía realmente no cumple su función. Entonces, la invitación también es a eso. Usemos lenguaje sencillo, prestemos el apoyo, permitámosle usar esta herramienta, celebremos este día, contémosle a otros de por qué lo celebramos. O sea, la gente dice, ¿pero por qué celebran ese día? Porque es muy importante para una persona con discapacidad visual salir solo. Total. Imagínese uno todo el tiempo encerrado en la casa. O todo el tiempo con alguien ahí o pegado, todo el tiempo con fiscalizando alguien. qué hacemos. Exactamente. Y si no es un guía que es agradable para mí, sino que es que le toca, no, o sea, tratemos de que realmente este símbolo se vuelva un símbolo de puertas abiertas. A donde quiera que yo vaya, me abran las puertas, tanto a nivel de personas como a nivel de entidades, ¿no? Que a donde yo quiera que vaya con mi bastón sea un espacio de puertas abiertas donde yo pueda acceder a todo igual que los demás. Entonces, no sé qué otra cosa podríamos decir del bastón o que le podamos recomendar a las personas. No, o sea, hay tantas cosas que uno como vidente debe empezar a ser más consciente de lo que necesita una persona con discapacidad visual. No solamente en la calle, en todo sitio. Que seamos más atentos a que si yo lo veo ya yéndose a un hueco, pues no me quedo observando a ver si se va a ir o no. El celular. No, que yo puedo, sí, ahora todo es grabando todo se graba celular. Y se monta en TikTok, entonces vuelve viral y todo el mundo lo ve, pero nadie reacciona. Nadie hizo nada. No, eso también es indiferencia, o sea, total. Es indiferencia porque yo prefiero percibir el momento desde otra distancia y no estar inmerso en la situación real. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Espero que no se me pase nada porque estos espacios son muy muy relevantes para que todos podamos saber qué hacer. Yo creo que eso, ayudarles mucho a cruzar las calles. Yo digo, ¿cómo hace una persona para cruzar una calle? Yo que lo entrené, yo decía, no puedo pasar en una calle así. No, o sea, los puentes, entonces uno dice, sí, el puente. No, el puente genera mucho temor. Hay gente que le tiene pavor a la altura. Y tras del hecho esa sensación de profundidad
que uno no lo siente porque lo ve, ellos sí sienten que hay un hueco, o sea que es bastante la profundidad, entonces prestemos ayuda, necesita cruzar al otro lado, hay gente que se queda paralizada. Sí, sí. Entonces, no, la invitación es a ser más atentos y a no ponerles como esa etiqueta de, ay, pobrecito, venga, yo lo ayudo porque no puede. No, sí se puede. Sí se puede andar solo por la ciudad con un bastón, sí se puede acceder a todo lo que se tenga, o sea, a educación, a salud, a recreación, a todo se puede acceder como persona con discapacidad visual. Que necesito de otras adaptaciones y que no me pongan barreras externas, sí, claro. Pero no empecemos, ay, el cieguito, venga, yo lo ayudo porque pobrecito. No, el cieguito nada. Es una persona, ante todo, que tiene que usar una herramienta. Sí, es una persona que puede hacerlo y que yo, siendo externo, debo darle todas las todo lo que yo pueda proveerle para que él pueda salir adelante. Pero en vez de eso lo que hacemos es limitarlos más de lo que ya tienen una. Sí, no. O sea, siempre que veamos a una persona con discapacidad visual, pensemos, bueno, y si a mí me pasara eso, ¿qué? Yo haría lo mismo, yo saldría a la calle solo, yo cocinaría así, yo trabajaría y iría a todo lo que hacen ellos, porque es que tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos de todo con discapacidad visual. Entonces uno dice, bueno, ¿será que yo lo haría o me echaría la pena y a llorar? Porque yo siempre lo he pensado cuando tengo interacción con una persona con discapacidad visual. ¿Y si me pasara a mí qué? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Será que sería de los usuarios que dicen, bueno, no importa, yo salgo adelante en esta nueva situación, o de los que me quedo en ese proceso de duelo, que también es respetable por largo tiempo y que ahí pues me puedo quedar? O miro qué capacidades y habilidades tengo yo, que pueden ser muchísimas y que tal vez yo no he descubierto, y puedo empezar a hacer uso de esas. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría? Mucha gente que se las potencia, ¿no? Claro, al principio yo no trabajaba en esto, digamos en cosas manuales, por ejemplo. Y después son expertos en cosas manuales porque, claro, desarrollan los sentidos que nunca trabajaron. Entonces, la invitación es a eso, que seamos más sensibles, pero también que reconozcamos sus capacidades y habilidades. Vale, Carito. Un mensaje muy importante, antes que la discapacidad visual, estamos frente a una persona. Estamos frente a una persona que tiene muchas potencialidades, que solamente tiene una manera de pronto distinta de apreciar el mundo, de apropiarse del entorno, pero es una persona que merece respeto, es una persona que merece inclusión, que tiene derechos. Entonces ese es el mensaje que queremos dejarles hoy, 15 de octubre, celebración, conmemoración del Día del Bastón Blanco. Carito, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y por acompañarnos en el día de hoy a reabrir estas charlas de Crack Más Cerca de Ti. A las personas que nos están viendo a través de YouTube o que nos están escuchando a través de La Inclusora, pues decirles que estén muy pendientes de nuestras redes, estén muy pendientes del YouTube, estén muy pendientes de La Inclusora, donde estaremos compartiendo más contenido de interés a través de estas charlas Crack Más Cerca de Ti. Un saludo para todos, Carito, muchísimas gracias y nos vemos pronto. No, muchas gracias a todos y que nos sigan viendo, nos sigan siguiendo y estén muy atentos a todos los contenidos que son muy, muy, muy importantes para toda la comunidad en general. Gracias, Carito. Chao, chao.